En mi boda de lujo, mi padre me tomó del brazo con una sonrisa extraña que no logré descifrar. No era la sonrisa emocionada de un padre que entrega a su hija en el altar. Era otra cosa. Una curva contenida, casi irónica, como si ya conociera el final de una película que los demás apenas empezaban a ver. ¿Estás bien, papá? Susurré, tratando de ajustar el velo sin llorar. Perfectamente, hija, respondió, con esa voz grave que llenó tantas veces los silencios de mi infancia. Tranquila, hoy verás un gran espectáculo. ¿Espectáculo? La palabra me chocó. Yo esperaba día inolvidable, comienzo maravilloso, no eso. Antes de que pudiera preguntar nada más, la música de la ceremonia civil en el jardín comenzó a sonar. El hotel de 5 estrellas donde celebrábamos todo se abría ante nosotros como un escenario. Flores blancas en columnas, luces cálidas colgando de los árboles, mesas redondas con manteles de lino y copas de cristal que brillaban como si supieran que iban a ser testigos de algo grande. Mi futuro marido, Adrián, me esperaba al fondo, impecable en su traje azul oscuro. Se veía seguro, el mismo hombre que durante 2 años me prometió ser mi compañero de vida. Cuando nuestros ojos se cruzaron, él sonrió. La sonrisa de Adrián sí era la que yo conocía, perfecta, segura, ensayada. Mi corazón se calmó un poco. Quizá mi padre solo estaba nervioso. Quizá lo del espectáculo era su forma rara de hablar. La ceremonia transcurrió como en un sueño, el oficiante leyendo, los invitados susurrando, mi padre entregándome la mano de Adrián con un apretón que duró un segundo más de lo normal. «Recuerda quién eres», me dijo, en voz tan baja que solo yo escuché. Firmamos los papeles. Hubo aplausos, arroz, fotos con risas congeladas. Mi madre lloraba discretamente, mis amigas se retocaban el maquillaje, la familia de Adrián se comportaba como si ellos hubieran organizado todo. Al final, todo ha salido perfecto, me susurró Adrián, mientras el fotógrafo nos pedía una pose más. Confía en mí, Lucía. A partir de hoy, todo será mejor. Yo asentí. Quería creer eso. La cena empezó al atardecer. Las luces del jardín se encendieron, creando un ambiente íntimo que se llenó con el aroma de la carne asada y las notas de perfumes caros. Las risas de los invitados y el constante tintineo de las copas llenaban el aire, mientras que en el centro de la carpa, una pantalla gigante esperaba tapada por una tela blanca, como un secreto. ¿Y esa pantalla? Le pregunté al organizador del evento. Petición de su padre, respondió, sonriente. Dijo que era para una sorpresa especial. Recordé su frase en la entrada, hoy verás un gran espectáculo. Sentí un escalofrío tonto en la espalda. Entre plato y plato, los discursos empezaron. Primero habló el mejor amigo de Adrián, contando anécdotas de juventud que mostraron facetas que no conocía de mi prometido. Pero al final, nuestro Adrián sentó cabeza con la mejor mujer del mundo, remató. Un aplauso para Lucía. Todos aplaudieron. Adrián me besó la frente. Yo sonreí, mecánica. Luego, el maestro de ceremonias anunció. Y ahora, unas palabras del novio. Adrián se levantó, tomó la copa de champán y caminó hacia el centro, bajo la lámpara principal. Se veía completamente en su elemento, el centro de todas las miradas. Quiero brindar por mi mujer, empezó, con voz firme. Por la mujer que confió en mí cuando nadie más lo hizo. Sentí un nudo en la garganta. Él siguió hablando de nuestro amor, de nuestro futuro, de cómo yo lo había hecho una persona mejor. Los invitados murmuraban qué bonito, qué romántico. Yo miré a mi padre en la mesa principal. No aplaudía. Solo lo observaba, con las manos entrelazadas y esa misma sonrisa rara. Adrián alzó la copa. Por nosotros, dijo. Por esta nueva vida que empieza hoy. Los invitados imitaron el gesto. Las copas tintinearon. Fue entonces cuando mi padre se levantó. No de golpe, no haciendo un escándalo. Se levantó despacio, con la seguridad de quien sabe exactamente lo que debe hacer. Un momento, por favor, dijo, en voz alta. No necesito micrófono para que todos se callaran. Si me permiten, me gustaría decir unas palabras, antes de que sigamos brindando. El maestro de ceremonias, confundido, le acercó el micrófono. Adrián lo miró, todavía con la copa levantada, una sombra de molestia cruzando su rostro. Claro,
Don Ernesto, dijo, forzando una sonrisa. El padre de la novia siempre tiene la última palabra. Mi padre tomó el micrófono. Sus ojos buscaron los míos primero. Luego, los de Adrián. Luego, los de la gente. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con calma. Hoy no solo celebramos una boda. Hoy vamos a ver, como dije a mi hija, un gran espectáculo. Un murmullo recorrió las mesas. Yo sentí que el corazón se me subía a la garganta. Mi padre hizo una señal con la mano. El equipo del hotel, que parecía saber exactamente qué hacer, apagó las luces de la carpa, dejando solo unos focos tenues. La tela que cubría la pantalla cayó al suelo. La pantalla gigante se encendió. En negro, primero. Luego, una imagen fija, Adrián, sentado en una terraza, riendo, con una mujer que no era yo, con la mano de esa mujer sobre la suya. Los invitados se quedaron en silencio absoluto. Yo sentí que el mundo se inclinaba. Mi padre habló de nuevo, con voz tranquila, mientras la primera escena de aquel vídeo empezaba a moverse. «Brindemos». «Sí», dijo. «Pero primero, veamos todos por quién». Y, con el corazón a punto de romperme y la copa aún en la mano, entendí que mi boda no era la celebración que yo había soñado. Era el escenario del espectáculo que mi padre había preparado para que, por fin, yo viera quién era realmente el hombre al que acababa de llamar mi marido. El silencio en la carpa era tan denso que podía oír el tintineo de los cubitos de hielo. Adrián, a mi lado, había dejado de respirar. Su mano, que hasta hace un instante acariciaba la mía, se había convertido en una garra fría sobre mi brazo. En la pantalla, la escena cobró vida con una nitidez que me heló la sangre. No era un vídeo robado y granulado, sino una filmación clara, estable, deliberadamente profesional, que otorgaba a cada detalle una crudeza insoportable. Adrián, en esa terraza que reconocí al instante como la de un hotel boutique en Mallorca, el mismo donde alegamos haber ido por trabajo, no se limitaba a reír con esa mujer rubia y esbelta. Inclinó la cabeza con una confianza que me resultó obscena y le susurró algo al oído. Ella se ruborizó de inmediato y le propinó un suave golpe en el hombro, en un juego cómplice que destilaba una intimidad más vulgar que cualquier beso. Antes de que pudiera recuperar el aliento, la secuencia saltó a una grabación de seguridad en un restaurante, de ángulo cenital y en blanco y negro. Allí, Adrián deslizaba un sobreabultado a través de la mesa hacia un hombre con una cicatriz que le partía la ceja, quien asintió con gesto grave. Y entonces lo reconocí. Un golpe de lucidez punzante me atravesó. Era el mismo detective privado que mi padre había contratado años atrás para un espinoso caso de espionaje industrial. La conexión se encendió en mi mente como un relámpago cegador. Mi padre no solo había expuesto la infidelidad, estaba revelando la conspiración. La voz de mi padre cortó el silencio, clara y precisa como un bisturí, a través del micrófono. El sobre, queridos invitados, contenía un informe completo sobre mí, sobre mis finanzas, los bienes a mi nombre y la estructura de las empresas familiares. Un regalo de mi futuro yerno a este caballero, para evaluar oportunidades de negocio, digamos. No miraba a Adrián. Me miraba a mí. Sus ojos decían, ¿ves? Los números no mienten. Un grito agudo rompió el hechizo. Fue la madre de Adrián, poniéndose de pie de un salto. Esto es una difamación. Ernesto, estás loco de envidia. Su rostro, antes una máscara de satisfacción, estaba desencajado por la furia. Adrián, por fin, reaccionó. Soltó mi brazo como si le quemara y se abalanzó hacia la pantalla. «¡Apaguen eso! ¡Es todo mentira!», lucía. «Por favor, no le creas». Su voz era un chillido, lejos de la seguridad seductora de hacía minutos. Pero ya no podía mirarlo. Cada palabra suya sonaba falsa, como el eco de un guión que se desmoronaba. Mi cuerpo empezó a temblar. Un temblor fino, interno, que nacía en las entrañas y amenazaba con quebrarme. Las miradas de los invitados se clavaban en mí, una mezcla de lástima, morbo y horror. Era la novia, el centro del espectáculo, el hazme reír vestido de blanco. El vestido de encaje y seda que tanto había amado ahora me quemaba la piel, una burla cruel de la pureza que pretendía simbolizar. Entonces, mi padre volvió a hablar. «No es la primera vez, Lucía».
Con un control remoto, avanzó el vídeo. La pantalla se dividió en 4, mostrando diferentes mujeres en distintos escenarios. Daniel, te dolió, continuó, y su voz perdió por un instante su frialdad. Daniel. El nombre resonó en mi cabeza como un campanazo. El primer novio, el que se llevó mi dinero y mi confianza. La herida que mi padre ayudó a cerrar, la que creí haber superado. De repente, cada advertencia de mi padre, cada mirada de desconfianza, cada pregunta incómoda sobre los viajes de negocios de Adrián, cobró un sentido terrible. No era paranoia. Era la evidencia acumulándose, el arquitecto viendo las grietas en la construcción que yo me empeñaba en habitar. Recordé el sobre. Aquella tarde, semanas atrás, en el estudio de su casa. La luz del atardecer entraba a raudales por los ventanales. Mi padre, serio, me lo tendía. Solo míralo, Lucía. Luego decide. Yo, enfundada en mi felicidad orgullosa, lo rechacé con un gesto de la mano. Papá, confío en Adrián. No voy a dejar que destruyas mi boda con tus paranoias. Él no insistió. Solo asintió, con una tristeza en los ojos que en ese momento interpreté como derrota. El sonido de una silla al caer me devolvió al presente. Adrián había logrado llegar al equipo de sonido y forcejeaba con un técnico. Su padre y su hermano se acercaron, intentando calmarle, arrastrándole lejos de la pantalla. Su familia, que hasta hace momentos ostentaba una actitud de total control sobre el evento, ahora trataba de contener el escándalo que ellos, quizás sin saberlo, habían ayudado a incubar. El espectáculo había terminado. Ahora comenzaba el caos. Me puse de pie. Las piernas me respondieron con una firmeza que no sentía por dentro. El temblor había cesado, reemplazado por un vacío gélido. Me quité el velo, ese adorno etéreo que ahora me parecía una trampa, y lo dejé caer sobre la silla. El anillo de boda, una pesada gema que Adrián insistió en comprar, me apretaba el dedo como un grillete. Caminé. No hacia la salida, no hacia mi madre que lloraba desconsolada. Caminé hacia mi padre. Él había bajado el micrófono y observaba la escena con la placidez de un juez que ha dictado sentencia. Cuando me planté frente a él, el ruido a nuestro alrededor pareció amortiguarse. ¿Por qué así? Logré decir, con una voz que no reconocía, ronca por la tensión contenida. ¿Por qué aquí? Delante de todos. Él me miró, y por primera vez esa noche, su sonrisa irónica desapareció. Solo quedaba el cansancio de años de vigilancia y la crudeza de la verdad. Porque eras tú quien no quería ver, hija. Y a veces, para que alguien despierte, hace falta un terremoto. Las palabras en un despacho ya no bastaban. Su respuesta no fue un consuelo. Era un diagnóstico. Yo había sido la ciega, la que se aferraba a una fantasía por miedo a repetir el pasado. Y él, con la brutalidad de quien ama demasiado, había dinamitado mi realidad para salvarme de una prisión mucho más dura. Miré a mi alrededor. La carpa de lino blanco era un campo de batalla. Adrián, contenido por sus familiares, me miraba con una mezcla de pánico y odio. Los invitados empezaban a hablar en voz alta, algunos recogiendo sus cosas para irse, otros grabando con el móvil. El espectáculo de mi padre había terminado, pero el mío, el de reconstruir los pedazos de quien creía ser, acababa de comenzar. Di un paso al lado de mi padre, alejándome del altar, y supe que la mujer que salía de allí no era la misma que había entrado. Caminar junto a mi padre fue avanzar a través de un mar de miradas que me recordaban mi propia ceguera. No sentía el suelo bajo los pies, solo el vacío gélido que se había instalado en mi pecho, un entumecimiento que era un regalo momentáneo contra el dolor que, sabía, aguardaba su turno. Mi madre se abrió paso entre la confusión y me agarró del brazo, sus dedos temblorosos como pájaros heridos. Lucía, mi niña, lo siento mucho, sollozó, su rostro empapado de lágrimas y rimen. Su dolor era genuino, pero también era un eco del pasado, de la vez que lloró así cuando Daniel desapareció con el dinero. En sus ojos no solo veía compasión, sino también un «te lo dije» mudo y devastador. No pude responderle. Solo apreté su mano y seguí caminando, arrastrándola conmigo, mientras mi padre actuaba como un barco rompehielos abriendo un camino entre el hielo del escándalo. La salida de la carpa no fue una huida, fue un exilio. El contraste entre el aire perfumado de la noche y la atmósfera enrarecida que dejábamos atrás fue brutal.
Bajo el cielo estrellado, lejos de las luces artificiales del espectáculo, la realidad golpeó con toda su fuerza. Me detuve, solté la mano de mi madre y me apoyé contra la fría pared de piedra del hotel. El temblor que había contenido estalló entonces, un violento escalofrío que me sacudió de la cabeza a los pies, haciendo castañetear mis dientes. El vestido, tan hermoso horas antes, era ahora una mortaja que me envolvía. Mi padre se situó frente a mí, su silueta imponente recortada contra las luces de la carpa. Ya no era el juez implacable, sino el arquitecto de una ruina. «Tenemos un coche esperando», dijo. Su voz había recuperado parte de su calma habitual, pero una grieta de cansancio la recorría. «¿A dónde?» Logré articular, mi voz un susurro ronco. «¿A casa? ¿A tu casa?» No tengo nada. Ni siquiera mi bolso está conmigo». Esa realización fue un nuevo golpe. Todo lo que tenía era lo que llevaba puesto, el vestido de novia, el anillo que me oprimía el dedo y el vacío. Mi teléfono, mis llaves, mi cartera, todo estaba en la suite nupcial, el lugar que se suponía que sería el inicio de mi luna de miel. La suite que Adrián había elegido y pagado, otro detalle que ahora se teñía de un significado siniestro. «No irás a ningún sitio cerca de él», declaró mi padre con una firmeza que no admitía discusión. «Iremos al departamento de seguridad». El departamento de seguridad no era un lugar, era un búnker. Un ático anodino y discreto que mi padre mantenía a nombre de una empresa fantasma, una reliquia paranoica de sus años más duros en los negocios que yo siempre había considerado una excentricidad. Ahora era mi refugio. Antes de que pudiera responder, una figura se desprendió de las sombras. Era Ana, mi amiga, la que siempre había fruncido el ceño ante los viajes repentinos de Adrián y sus historias demasiado pulidas. No dijo nada. Simplemente se acercó y me envolvió en un abrazo tan fuerte que casi me dobló. No había lástima en su gesto, solo una rabia silenciosa y una lealtad feroz. Fue en ese abrazo, en el olor familiar de su perfume, que la primera lágrima logró escapar. No fue un llanto, fue una única y ardiente gota de humillación que trazó un camino hasta mi barbilla. «Él intentó seguirte», murmuró Ana contra mi oído. «Los de seguridad de tu padre lo detuvieron». Gritaba que era un malentendido, que lo necesitabas. La imagen de Adrián, desesperado y ridículo, forcejeando con los guardias, debería haberme producido satisfacción. En su lugar, solo alimentó el hielo en mi interior. Era la última actuación de un hombre que ya no tenía público. El viaje en el coche con vidrios polarizados fue un silencio elocuente. Mi madre miraba por la ventana, secándose las lágrimas intermitentemente. Mi padre hablaba por teléfono en voz baja, dando instrucciones. Yo miraba mis manos, y la joya grotesca en mi dedo anular. La solté, tirando de ella con fuerza. La piel se irritó y quedó marcada, pero el anillo no salió. Estaba atascado, como si la misma grasa de las mentiras de Adrián lo hubiera sellado en su lugar. Un símbolo perfecto, no podía deshacer con un gesto lo que había permitido que se arraigara en mi vida. Al llegar al ático, la impersonalidad del lugar fue un bálsamo. Muebles funcionales, paredes blancas, nada que me recordara a mí, a nosotros, a la vida que creía tener. Me encerré en el baño y por fin me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era una extraña. El peinado elaborado comenzaba a desmoronarse, el maquillaje impecable estaba manchado por esa única lágrima, pero eran sus ojos lo que más me aterraba. No había dolor en ellos todavía, solo una incredulidad absoluta, como si mi alma se negara a aceptar la evidencia que mis ojos habían visto. Cuando salí, mi padre me esperaba con un dossier en la mesa de cristal. No era el sobre que me había ofrecido y que yo rechacé con arrogancia. Este era más grueso, lleno de informes, transcripciones de conversaciones, fotografías. «No tienes que verlo ahora», dijo. «Pero está aquí. La verdad completa, no solo el resumen de esta noche». Lo miré, y por primera vez, una chispa de algo que no fuera conmoción parpadeó dentro de mí. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mi voz plana. «¿Cuánto tiempo supiste todo esto?». Él sostuvo mi mirada. «Lo suficiente para estar seguro. No lo suficiente para evitarte el dolor. Eso solo tú podías hacerlo, Lucía, y elegiste no hacerlo». Sus palabras no fueron un reproche, fueron una constatación.
Yo había sido cómplice de mi propia destrucción por mi terquedad, por mi miedo a repetir la historia con Daniel. Había confundido la advertencia con el control, la precaución con la envidia. En ese momento, sonó el teléfono que mi padre había dejado sobre la mesa. La pantalla iluminó la penumbra con el nombre de Adrián. Lo miré latir, una vez, 2 veces, como un corazón alienígena. Mi padre extendió la mano para cogerlo, pero yo me adelanté. No para contestar. Con un movimiento que nació de las entrañas, cogí el teléfono y lo lancé con toda mi fuerza contra la pared de mármol. El estallido de cristal fue un sonido profundamente satisfactorio, el primer acto de la mujer que empezaba a nacer de las cenizas de la novia. El sonido se apagó y un nuevo silencio, cargado de una determinación incipiente, llenó la habitación. Mi padre no dijo nada. Solo asintió, lentamente. La partida había terminado. La reconstrucción, mi espectáculo personal, acababa de dar su primer paso. La decisión de mi padre de no enfrentar a Adrián con pruebas frías, sino de orquestar aquel espectáculo en mi boda, comenzó a cobrar un sentido terrible y lógico mientras permanecía de pie en el ático. El silencio que siguió al estallido del teléfono no era vacío, estaba cargado con el peso de una verdad que ahora debía diseccionar. Mi madre, exhausta por el llanto, se había refugiado en uno de los dormitorios. Ana preparaba té en la cocina minúscula, sus movimientos precisos un contrapunto a la tormenta interior que me consumía. Mi padre recogió el dossier de la mesa de cristal y lo sostuvo un momento antes de guardarlo en un cajón. No es el momento, repitió, pero su mirada decía algo más. El momento llegará, y será peor. Necesito saber, dije, y mi voz sonó áspera, como si el polvo de los cristales rotos me hubiera rasgado la garganta. No todo, solo el principio. ¿Qué fue lo primero que viste? Él suspiró, un sonido que parecía arrastrar años de desconfianza. Se sentó en un sofá de piel, que crujió bajo su peso. Fue Mauricio Lavín, un viejo zorro de los negocios al que salvé de la bancarrota hace una década. Me encontré con él en el club, hace unos 8 meses. Sin que yo preguntara, comentó, casi como un chiste, que había visto a tu prometido en el embarcadero, un antro de mala muerte junto al puerto, tratando de vender participaciones en un proyecto de energía eólica a un par de tiburones conocidos por devorar a incautos. Dijo que Adrián tenía una labia envidiable, pero que los tipos se rieron de él en su cara. Recordé, con una punzada de vergüenza, la noche en que Adrián llegó a casa exasperado, diciendo que unos inversionistas no habían sabido ver el potencial de un negocio revolucionario. Yo le masajé la nuca y le dije que él era demasiado visionario para ellos. Ahora, esa anécdota adquiría un significado muy diferente. Eso fue solo la punta del hilo, continuó mi padre. Empecé a tirar de él. Registros mercantiles, demandas civiles archivadas por falta de pago. Descubrí una telaraña de sociedades fantasma, todas disueltas en menos de un año, siempre justo antes de que los acreedores empezaran a golpear la puerta. No tenía condenas, no. Es demasiado listo para eso. Solo un rastro de promesas rotas y socios estafados que se quedaron con la deuda. Mis piernas cedieron y me dejé caer en el sillón frente a él. El hielo en mi pecho comenzaba a agrietarse, dejando al descubierto una rabia humillante. Contraté a Salgado, dijo el nombre como si fuera un arma conocida. En 2 semanas, tenía un informe que te helaría la sangre. No solo era su pasado, era su presente. ¿Tus cuentas, Lucía? El mundo se detuvo. ¿Tus cuentas? Recordé la vez que Adrián, con su sonrisa más encantadora, me pidió que firmara unos papeles del banco. Es una tontería, un trámite para que podamos acceder a una línea de crédito juntos para el apartamento, dijo. Yo, inmersa en los preparativos de la boda, firmé sin leer, confiando ciegamente. El banco, según supo después mi padre, rechazó la solicitud porque mis ingresos, aunque altos, no eran suficientes para avalar la astronómica cifra que Adrián pretendía. Él lo tomó como un desaire y me dijo que mi padre probablemente había hecho una llamada para sabotearlo. Yo le creí. Intentó usarte de aval, la voz de mi padre era un filo. En 2 ocasiones. Si ese préstamo hubiera salido adelante, tú estarías respondiendo con todo tu patrimonio por deudas que eran solo suyas. La náusea subió por mi garganta. No era solo el corazón lo que había estado en juego,
Era mi vida entera, mi independencia, todo lo que había construido antes de conocerlo. Me había convertido en el próximo blanco en su larga lista de estafas, solo que esta vez, el premio era mucho mayor. «¿Lo enfrentaste?», susurré, recordando la tensa cena en la que Adrián llegó furioso, acusando a mi padre de acosarlo y de no considerarlo digno de nuestra familia. «Lo hice. En mi despacho». Le pregunté por el embarcadero, por las sociedades disueltas. Se limitó a encogerse de hombros, a decir que eran malentendidos, negocios arriesgados que no funcionaron. Y entonces giró la tortilla. Dijo que yo era un viejo celoso, que no podía soportar que Lucía amara a un hombre que no controlaba, que me inventaba enemigos para seguir siendo el héroe en la vida de mi hija. Cerrando los ojos, pude oír la voz de Adrián, dulce y envenenada, repitiéndome esas mismas palabras esa noche. «Tu padre no quiere que seas feliz con alguien que no sea él, Lucía. Quiere que sigas siendo su niña eternamente». Y yo, ciega, me puse de su lado. Le di la espalda a las evidencias por miedo a que mi padre estuviera repitiendo su sobreprotección después de lo de Daniel. «Comprendí que si te mostraba el dossier, me acusarías de manipular tu vida», dijo mi padre, y por primera vez vi una grieta de dolor genuino en su dureza. «Que elegirías no creerme. Así que decidí que tenías que verlo por ti misma. En el lugar y el momento donde ninguna excusa fuera posible. Donde la máscara se cayera para todos, y especialmente para ti». La brutalidad de su plan era monstruosa y, al mismo tiempo, era la única que habría funcionado. Un terremoto, como él dijo. Cualquier advertencia privada habría sido enterrada bajo mis justificaciones y su encanto. Me levanté y caminé hacia la ventana panorámica. La ciudad brillaba, indiferente, a mis pies. Allá abajo, en algún lugar, estaba Adrián. El hombre que me había convertido en el hazmerreír de cientos de personas, que había calculado fríamente cómo hipotecar mi vida. La rabia que sentía ya no era fría. Era un fuego lento que empezaba a arder, alimentado por cada recuerdo manipulado, cada mentira que había aceptado como una verdad. «El anillo», dije, sin volverme. «No puedo sacármelo». Ana se acercó con un vaso de agua. Sus ojos, siempre tan perspicaces, me observaban. «Necesitamos jabón, o tal vez hilo», sugirió con su pragmatismo habitual. «No», respondí, mirando la piedra pesada que aún aprisionaba mi dedo. «Déjamelo. Por ahora». Comprendí en ese momento que quitármelo sería demasiado fácil, un gesto limpio que no merecía. Esa marca en mi piel, esa leve pero constante molestia, sería mi recordatorio. No del amor perdido, sino de la lección aprendida a sangre y fuego. Mi padre había dinamitado mi realidad, pero la reconstrucción sería solo mía. Y la primera piedra de esa nueva vida no sería de cristal roto, sino de una determinación fría y afilada. El espectáculo había terminado. Ahora empezaba mi venganza. Durante la cena, en medio de una conversación aparentemente rutinaria sobre asuntos prácticos, mi padre, con una despreocupación que ahora reconozco como calculada, introdujo el tema de las capitulaciones matrimoniales. Fue en ese instante cuando el verdadero huracán se desató, y recordé con amargura su negativa a enseñarme el dossier, comprendiendo que no había sido un acto de rendición, sino la calma que precede a la tormenta. «Es un trámite», dijo, cortando un trozo de carne con precisión quirúrgica. «Protege a ambas partes. Define responsabilidades». Adrián, a mi lado, dejó el tenedor con un golpe seco contra el plato. El sonido, minúsculo, resonó como un disparo en el comedor. «Si tu padre cree que estoy contigo por dinero, prefiero no casarme», declaró, con una dignidad herida que me pareció noble. «Yo no necesito nada de su empresa. Te quiero a ti». Sus palabras me atravesaron, confirmando mis peores temores sobre la actitud de mi padre. Me puse de pie, sintiendo el calor de la vergüenza subiéndome al rostro. «¿De verdad? ¿No puedes aceptar que soy feliz? ¿Tienes que controlar hasta esto?». Le espeté a mi padre, viendo cómo su mandíbula se tensaba. Él no respondió al desafío. Se limitó a clavar la mirada en Adrián, una mirada larga y cargada de un significado que me negué a descifrar. Se excusó y abandonó el comedor. Esa noche, creí haber ganado una batalla crucial por mi independencia. No sabía que, en realidad, le había dado la razón final que necesitaba para desatar su guerra.
Los días siguientes, Adrián se volvió más expansivo, casi eufórico. Comenzó a soltar comentarios imprudentes en reuniones con amigos, frases que ahora retumban en mi memoria con la fuerza de un presagio cumplido. Cuando se case, todo cambiará, decía, brindando con una copa de whisky. Hay contratos obsoletos que su padre firmó, nosotros vamos a modernizar todo. Yo, embriagada por su confianza y por mi propio deseo de creer, achacaba sus palabras a la emoción del momento. La noticia de que uno de esos comentarios había llegado a oídos de mi padre a través de un socio alarmado solo me hizo enojar más. Lo vi como un nuevo intento de vigilancia y control. Sin embargo, en la intimidad de mi silencio, las dudas comenzaron a roer la frágil estructura de mi fe. Una tarde, mientras usaba su teléfono para buscar la dirección de un restaurante, un mensaje apareció en la pantalla de bloqueo. ¿Por qué me evitas, mi amor? Llevas semanas sin contestarme. El remitente era un nombre de mujer que no conocía. Cuando se lo enseñé, con el corazón latiéndome en la garganta, Adrián soltó una risa cansada. Es Laura, mi ex. Te lo dije, está obsesionada. No para de inventarse números para contactarme. Es patético. Me miró a los ojos, con una expresión de tan sincera exasperación, que la semilla de la desconfianza que había brotado se marchitó al instante, ahogada por mi miedo a equivocarme, a repetir el patrón de desconfianza que había envenenado mi relación con Daniel. Elegí creerle. Era más fácil que enfrentar la posibilidad de haber entregado mi vida a un extraño. La última conversación con mi padre ocurrió en su biblioteca, la noche antes de que los preparativos de la boda absorbieran por completo nuestra atención. El ambiente olía a cuero y a tabaco viejo. Me ofreció un sobremanila. Dentro está el informe completo de Salgado, dijo. Su voz era un susurro ronco. Pospongamos la boda un mes. Solo un mes para aclarar esto. Lo miré, y en lugar de ver la preocupación de un padre, solo vi al hombre que una vez alejó a Daniel de mí con insidias. Sentí las paredes cerrarse a mi alrededor. Si lo que quieres es que te elija a ti en lugar de a él, lo siento, papá. No voy a cancelar mi vida por tus miedos. El silencio que siguió fue denso, absoluto. No hubo réplica, no hubo súplica. Asintió lentamente, y en sus ojos se apagó una última chispa de esperanza. Esa imagen, su rendición silenciosa, me produjo una victoria agridulce y fugaz. Horas más tarde, mientras yo dormía, él estaba en su despacho. Las pruebas estaban desplegadas sobre el escritorio, los escombros de mi felicidad minuciosamente documentados. La maquinaria de mi padre se puso en movimiento con la frialdad de un relojería suiza. Yo, ajena a todo, firmé los documentos que él puso ante mí la mañana de la boda, con la mente nublada por los nervios y la prisa por llegar al salón de belleza. Mi firma, rápida y segura, sellaba mi protección patrimonial en la empresa familiar, un blindaje contra un enemigo del que aún me negaba a creer su existencia. Recuerdo la pluma pesada en mi mano, el crujido del papel y la sonrisa distraída que le dediqué a mi padre. Gracias, papá, por ocuparte de esto, dije, sin sospechar que no era un trámite rutinario, sino la primera línea de defensa en la guerra que él ya libraba. Mientras yo elegía el tono de esmalte para mis uñas, Ernesto se reunía en un bar discreto con el investigador privado, Salgado. Este hombre de aspecto anodino le entregó una memoria USB. Aquí está todo, don Ernesto. Es incluso más gráfico de lo que esperaba. Mi padre introdujo el dispositivo en su portátil, con el rostro impasible, revisó el montaje final. No era un mero informe, era una narrativa demoledora. Secuencias de Adrián entrando y saliendo de un apartamento con una mujer rubia, captadas con un teleobjetivo desde una furgoneta aparcada en la acera de enfrente. La fecha y hora se superponían en la esquina inferior, coincidiendo con las tardes en que él me decía estar en reuniones de trabajo cruciales. Luego, los audios. La voz de Adrián, inconfundible, despojada de toda su dulzura habitual, hablando con un tal Mauricio. La boda es la llave, tío. Una vez dentro, el viejo no tendrá más remedio que integrarme. Tiene contratos obsoletos con empresas fantasmas de las que podemos sacar un buen rendimiento. Lucía confía ciegamente, es el canal perfecto. Escuché ese mismo audio meses después, y fue como si un extraño me clavara una aguja helada en el tímpano. Pero mi padre lo escuchó entonces, solo,
y cada palabra fue una confirmación amarga. La parte más sórdida eran las capturas de pantalla de conversaciones de una aplicación de mensajería con una mujer llamada Valeria. Cuando esto se concrete, mi amor, todo será diferente. Podremos estar juntos sin escondernos. Ella es ingenua, solo es el puente. Mi padre apagó el portátil. No mostró emoción, solo la profunda fatiga de un general que ha visto los planes del enemigo y sabe el costo de la batalla que se avecina. Su siguiente parada fue el despacho de su abogado, Héctor Robles. Le mostró una copia del vídeo. Héctor, un hombre prudente y meticuloso, se pasó una mano por la cara. Ernesto, esto es una bomba. Puede demandarte por difamación, por daños morales, por... ¿Y qué? Lo interrumpió mi padre. Su voz era tranquila pero con un tono de acero. Todo es verificable. No hay delito en mostrar la verdad. Si el precio de salvarla es una demanda, lo pagaré. Prefiero eso a ver cómo ese hombre la destruye y se lleva medio patrimonio de la familia con ella. La víspera de la boda, cuando yo probaba el vestido por última vez ante mis amigas, mi padre se reunió con el organizador del evento y el jefe de sonido del hotel. La reunión fue breve y ejecutiva. Les explicó que, durante los discursos, después del brindis del novio, debían proyectar un vídeo en la pantalla gigante que tenían instalada. No les dio detalles, pero su autoridad era incuestionable. Cuando yo dé la señal, se corta la música y se proyecta. Sin preguntas. El jefe de sonido, un hombre joven que parecía intimidado, asintió. El organizador, un viejo conocido de la familia, puso alguna objeción sobre el protocolo, pero una mirada gélida de mi padre lo silenció. Compró su complicidad con el peso abrumador de su determinación. Esa misma noche, un técnico de confianza, un hombre que llevaba años arreglando los sistemas audiovisuales de la empresa, accedió a la sala de control del jardín. Instaló un reproductor independiente, una medida de contingencia por si alguien intentaba sabotear el plan desde el sistema principal. Probó la conexión. La imagen del logo de la empresa de mi padre apareció, nítida y grande, sobre la pantalla. Todo estaba listo. La escena final de aquel día oculto ocurrió en el despacho de mi padre, ya pasada la medianoche. La casa estaba en silencio. Yo dormía, o al menos lo intentaba, con la ilusión nerviosa de una novia. Él se sirvió un whisky, solo, y dejó que la máscara de dureza se resquebrajara. Sostuvo entre sus manos una fotografía enmarcada, yo a los 7 años, montada a caballito sobre sus hombros, riendo sin un ápice de desconfianza en los ojos. Un dolor profundo, agudo como un cuchillo, le atravesó el pecho. No estaba segurísimo, estaba aterrorizado. Se preguntó si aquella humillación pública marcaría a su hija para siempre, si el rencor sería el último sentimiento que le quedaría hacia él. Pero entonces recordó con una claridad brutal la expresión de Adrián durante aquella cena, esa mirada de triunfo disfrazado de humildad cuando habló de reorganizar la empresa. Recordó mi rostro devastado meses atrás, después de lo de Daniel, y supo que no podría soportar verme destruida una segunda vez, y de un modo infinitamente más cruel. El miedo fue vencido por una certeza más feroz. Apuró el whisky, el líquido ardiente le dio el valor final. Susurró para sí, en la penumbra del despacho, la frase que se convertiría en su epitafio paternal. Prefiero que me odie viva y con su patrimonio intacto, a verla destruida al lado de un farsante. Colocó la fotografía boca abajo sobre el escritorio, como si no pudiera soportar la mirada inocente de esa niña. No había marcha atrás. El escenario estaba listo, y él, mi padre, había aceptado su papel de villano necesario en mi historia. La mañana de la boda fue un torbellino de seda y risas forzadas. En la suite nupcial, el aire olía a laca y champán, y mis amigas revoloteaban a mi alrededor como mariposas ansiosas. Me miraba en el espejo, tratando de reconocer a la mujer del vestido blanco inmaculado. Todo va a salir bien, me repetía, mientras las manos expertas de la maquilladora borraban las leves sombras de mi insomnio. Quería creer que, una vez mi padre me viera radiante y feliz al lado de Adrián, aquella tensión absurda se disiparía para siempre. Pero en los breves instantes de calma, cuando me quedaba sola frente al ventanal, las dudas, esas alimañas persistentes, roían los cimientos de mi certeza. El recuerdo del mensaje de esa tal Laura, la explicación demasiado pulida de Adrián,
su tono cortante cuando preguntaba por sus reuniones cruciales. Los ahogaba con un sorbo de champán, convenciéndome de que era el fantasma de mi pasado con Daniel, mi desconfianza heredada, intoxicando mi presente. Mientras, en otro piso del hotel, mi padre no brindaba. Su mundo era de cables y pantallas. Desde la puerta entreabierta de una sala de servicio, observé cómo el técnico de confianza le mostraba el reproductor. «Está todo listo, don Ernesto. Solo con pulsar este botón». Mi padre no respondió. Tomó el pequeño mando, lo palpó con los dedos como si fuera un artefacto explosivo y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Su asistente se acercó entonces con un sobremanila. «¿Las copias?», como pidió. Él asintió, y al guardarlo junto al mando, su mirada se cruzó con la mía por un instante fugaz. No hubo sorpresa, solo una tristeza tan profunda que me hizo dar un paso atrás, confundida. Él desvió la vista y cerró la puerta. Me quedé allí, con el corazón latiendo descompasado, preguntándome qué documentos podrían ser tan importantes para llevarlos a una boda. El reencuentro oficial fue en el vestíbulo, minutos antes de la ceremonia. Yo, convertida en la novia de postal, él, imponente en su traje oscuro. El eco de la pregunta que le hice a mi padre minutos antes de la ceremonia resonaba ahora con un significado completamente diferente en mi mente. Mis dedos temblorosos delataban toda mi inquietud al recordar ese momento. «Perfectamente, hija», respondió, con esa voz grave que de pronto me pareció un eco lejano. «Tranquila, hoy verás un gran espectáculo». La palabra espectáculo resonó de nuevo en mí, pero esta vez no me chocó por su rareza, sino por su peso. No sonaba a celebración, sonaba a advertencia final. Antes de que pudiera interrogarlo, la música comenzó y el mundo se convirtió en una sucesión de flashes y sonrisas congeladas. Al otro lado del hotel, Adrián ensayaba su papel. Lo vi desde la distancia, de espaldas al espejo del vestuario de los padrinos, con el teléfono pegado a la oreja. Su postura era rígida, su voz un hilillo tenso que no lograba distinguir. Sí, todo está bajo control. Después de hoy, las puertas estarán abiertas. Confía. Al sentir mi presencia, cortó la llamada y se volvió con una sonrisa tan amplia y deslumbrante que borró cualquier recelo. Me abrazó. «El día más feliz de mi vida, Lucía», murmuró en mi oído. Y yo, como una tonta, le creí. Preferí aferrarme a la ficción que enfrentar el vacío que se abría bajo mis pies. La ceremonia transcurrió como un sueño de gasa y promesas vacías. Cuando mi padre puso mi mano en la de Adrián, su apretón fue tan feroz y prolongado que me hizo daño. «Recuerda quién eres», me susurró con una urgencia que me heló la sangre. Pero ya era tarde. Da había firmado. Da era su esposa. La fiesta fue un carrusel de abrazos, brindis y arroz lanzado al aire como confeti inocente. Adrián estaba en su elemento, recorriendo las mesas con la seguridad de un general tras una victoria. Yo, sin embargo, comenzaba a notar las costuras del espectáculo. Veía a Héctor Robles, el abogado de mi padre, observando cada movimiento con la concentración de un halcón. Noté al jefe de sonido, pálido, lanzando miradas nerviosas a mi padre cada vez que éste se movía por el salón. El momento de los discursos llegó. Adrián tomó el micrófono y fue encantador. Habló de amor, de futuro, de la unión de nuestras familias. Pero entre palabra y palabra, su mirada buscaba la aprobación de los socios importantes de mi padre, no la mía. Brindó, y los invitados alzaron sus copas en un destello cegador. Luego, le tocó a mi padre. Caminó hacia el centro de la pista con una lentitud ceremoniosa. El murmullo de la fiesta se apagó. Tomó el micrófono y su mirada barrió el recinto, deteniéndose en mí por un segundo eterno. No había ira en sus ojos, ni triunfo. Solo una resolución fúnebre, como la de un cirujano a punto de hacer un corte necesario y doloroso. Respiró hondo, y en el silencio expectante, sentí el zumbido de la corriente, la tensión de un cable a punto de romperse. Su mano se cerró en el bolsillo de la chaqueta. No dijo una palabra. Solo asintió, casi imperceptiblemente, hacia la cabina de sonido. Y supe, con una certeza que me paralizó el corazón, que el espectáculo, fuera lo que fuese, estaba a punto de comenzar. El silencio que siguió al final del vídeo era una sustancia densa que llenaba cada rincón. Mi vestido,
que horas antes me había hecho sentir especial, se había convertido en una mortaja de encajes y seda que ahora me oprimía el pecho. Mis ojos, entumecidos por el horror, barrieron la escena congelada. Vi la mano de mi madre, temblorosa, cubriendo su boca, las lágrimas silenciosas de mis amigas surcando su maquillaje impecable, la familia de Adrián, un bloque pétreo de incredulidad y vergüenza. Y luego lo vi a él. Adrián. Su máscara de encanto se había resquebrajado, dejando al descubierto una rabia primitiva que le contraía los músculos de la mandíbula. Intentó abalanzarse hacia la cabina de sonido, gritando algo sobre montajes y venganzas, pero 2 miembros de seguridad del hotel, impasibles, le cerraron el paso con una firmeza que delataba su complicidad premeditada. Mi mirada, finalmente, encontró la de mi padre. No había rastro de triunfo en sus ojos. Solo una tristeza serena y profunda, la del hombre que, sabiendo el dolor que causaría, había accionado el bisturí. Y en ese instante, toda la inquietud de los últimos meses, los mensajes de Laura, sus reuniones interminables, las palabras de advertencia de mi padre, todo encajó en un rompecabezas devastador. No era desconfianza heredada. Era instinto. Y él lo había escuchado cuando yo me negaba a hacerlo. Fue entonces cuando Adrián giró hacia mí. Su expresión se transformó, suavizándose en un rictus de súplica desesperada. Lucía, por favor, cariño. Su voz, que tantas veces había susurrado promesas, ahora sonaba áspera, falsa. Esto es una difamación. Ernesto no quiere aceptar que me elegiste a mí. Esa mujer es una obsesa, te lo juro. Todo está sacado de contexto. Comenzó a avanzar, su mano extendida hacia mi brazo como si aún tuviera derecho a tocarme. Un escalofrío de repulsión me recorrió la espalda. Antes de que pudiera alcanzarme, la figura imponente de mi padre se interpuso entre nosotros, un muro infranqueable de eterno oscuro y determinación. «No la toques», dijo mi padre. Su voz no alzó el volumen, pero cortó el aire como un latigazo. Y entonces, de las profundidades de mi estupor, emergió mi voz. Un hilo débil, quebrado al principio. No. Adrián se detuvo en seco, sus ojos se abrieron con incredulidad. Él, que siempre había contado con mi lealtad ciega, no podía procesar mi negativa. Respiré hondo, sintiendo como el aire luchaba por llenar mis pulmones. El zumbido en mis oídos comenzó a ceder, reemplazado por un latido furioso en mis sienes. Apreté la copa con tanta fuerza que temí que el cristal estallara. «No me toques», repetí, y esta vez las palabras salieron más firmes, limpias, cargadas de un hielo que no sabía que podía albergar. Miré directamente a mi padre, ignorando la presencia grotesca de Adrián. Quiero oír qué más tiene que decir. Una onda de murmullos recorrió a los invitados. El espectáculo no había terminado. Mi padre asintió lentamente, con una mezcla de alivio y pena. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta el sobremanila que había visto en sus manos horas antes. Lo sostuvo en alto, no como un trofeo, sino como una evidencia forense. «Lo que acaban de ver», dijo, su voz clara y calmada dominando el silencio expectante, era el espectáculo público. La verdad necesaria para que todos comprendieran la naturaleza del hombre al que Lucía estaba a punto de atar su vida. Pero hay una parte que aún no conoce nadie. Deslizó un dedo por el borde del sobre y extrajo varias hojas. Su mirada se posó en Adrián, que había palidecido visiblemente. «Esto», continuó mi padre, «es una copia del acuerdo prenupcial que firmaste, Adrián. El mismo que te aseguraste que fuera lo suficientemente vago en las cláusulas de confidencialidad y propiedad. Creíste que la urgencia por la boda y la confianza de Lucía jugaban a tu favor». Adrián intentó hablar, pero solo emitió un sonido gutural. La seguridad del estafador que ve cómo su castillo de naipes se desmorona. «Lo que no sabías», prosiguió mi padre, y por primera vez esa noche, una chispa de fría satisfacción iluminó sus ojos, «es que tu abogado, el señor Rojas, es un viejo amigo de la facultad de Héctor. Y que las cláusulas que consideraste obsoletas, esas que hablan de nulidad en caso de dolo y ocultación de activos, fueron redactadas con un añadido muy específico, verificado y firmado por ti. Activar este vídeo, esta prueba de tu engaño sistemático, no solo anula cualquier pretensión económica que pudieras tener, te deja expuesto a una demanda por fraude patrimonial». Las palabras fraude patrimonial
cayeron sobre el salón como piedras. El escándalo sentimental se transformaba, ante los ojos atónitos de los socios de mi padre y de la familia de Adrián, en un desastre legal y financiero. Ya no era solo el corazón de la novia lo que estaba en juego, sino la fortuna y la reputación del novio. Yo lo miraba a él, a Adrián. Vi cómo su postura se desinflaba, cómo la rabia daba paso a un pánico calculador. Sus ojos ya no me buscaban a mí para mendigar perdón. Recorrían desesperadamente la sala, buscando una salida, una grieta en la trampa perfecta que mi padre había tendido. Y en ese momento, entre las ruinas humeantes de mi boda, rodeada de las caras consternadas de quienes creían celebrar mi felicidad, no sentí tristeza. No aún. Sentí el vacío abrasador de la traición, y, emergiendo de él, una fría y quieta claridad. Mi padre no solo me había salvado de un hombre. Me había devuelto, de la manera más brutal posible, la posesión de mi propia realidad. El abogado de mi padre, Héctor Robles, tomó el micrófono con la serenidad de un hombre acostumbrado a diseccionar desastres. Mientras su voz, clara y didáctica, explicaba la telaraña legal en la que Adrián se había enredado voluntariamente, yo no podía dejar de observar los documentos que mi padre sostenía. Eran la prueba tangible de una verdad que mi corazón se había negado a ver, las sonrisas de Adrián, sus promesas, todo había sido un cálculo. Recordé, con una punzada de vergüenza, cómo me quejé con mi padre de su terquedad con los papeles, de su desconfianza arcaica. Ahora, esa misma desconfianza era el muro que me protegía de la ruina. La explicación de Héctor era un eco lejano. Renuncia explícita a cualquier derecho sobre las acciones, reconocimiento de deuda por gastos anticipados. Las palabras técnicas caían sobre la audiencia, transformando el escándalo emocional en un caso de estudio financiero. Vi cómo los rostros de los socios de mi padre cambiaban de la conmoción a la fría evaluación. Adrián ya no era el yerno traicionero, sino un riesgo crediticio, un elemento de volatilidad que había sido neutralizado con precisión quirúrgica. Fue entonces cuando Adrián estalló. Su grito desgarrado cortó la explicación legal. Son trampas, papeles que me hicieron firmar con prisas, sin explicarme nada. Su mirada, desesperada, buscaba aliados entre los invitados, pero solo encontró el muro de sus propias acciones. Al negar los documentos, solo conseguía pintarse como el hombre irresponsable que firmaba cualquier cosa con tal de alcanzar su objetivo, confirmando la imagen que mi padre había expuesto de él. Su madre, una mujer de rostro severo ahora descompuesto por la humillación, se levantó y se acercó a mí. «Lucía, lo siento», susurró, con lágrimas genuinas en los ojos. «No sabía, nunca creí que mi hijo fuera capaz de esto». Su disculpa, en lugar de consolarme, me cerró el estómago. Era la confirmación final desde el bando enemigo. Asentí brevemente, sin poder articular palabra, y ella se alejó arrastrando los pies, seguida por el resto de su familia, que abandonaba el jardín como un séquito en desgracia. Algo se quebró dentro de mí al verlos marchar. No fue tristeza, sino la liberación abrupta de un lastre que ni siquiera sabía que cargaba. El velo de la ilusión se rasgó por completo, dejando al descubierto el paisaje árido de la realidad. Ya no era la novia engañada. Era la heredera que había esquivado una bala financiera y emocional. El dolor llegaría, lo sabía, pero en ese instante, lo que me inundó fue una claridad gélida y poderosa. Sin pensarlo, di un paso al frente. Mis piernas parecían de algodón, pero la determinación que ardía en mi pecho era de acero. Le quité el micrófono a Héctor con un gesto que no admitía discusión. El cristal de la copa de champán, que finalmente solté, se hizo añicos contra el piso de piedra con un chasquido definitivo. El sonido hizo que todos los ojos se volvieran hacia mí. Sentí la mirada de mi padre, cargada de una tensión expectante, y la de Adrián, una mezcla de rabia y pánico. «Esta boda», comencé, y mi voz, al principio un hilo de aire, se fortaleció con cada palabra, se acabó. No hubo boda. Hubo una función. Y ya terminó. Miré directamente a Adrián, y por primera vez, no vi al hombre del que me enamoré, sino al estratega fracasado. No habrá luna de miel. No habrá nada. Lo que sí habrá, te lo aseguro, es una batalla legal donde esa sonrisa que tanto usaste no te servirá de nada. Una oleada de murmullos recorrió el salón, pero yo ya había terminado. Devolví el micrófono a Héctor y,
En un acto que sentí profundamente simbólico, me quité el velo que aún coronaba mi cabeza. La gasa y las perlas, que horas antes representaban mis sueños más dulces, ahora me parecían la vestimenta de una actriz en una obra absurda. Lo dejé caer al suelo, sobre los cristales rotos de mi copa, un pequeño montón de blancura mancillada. No miré a Adrián. No miré a los invitados boquiabiertos. Mi mirada se encontró solo con la de mi padre. Y en sus ojos, por fin, vi el peso de su dolorosa victoria y un atisbo de algo que había estado ausente durante meses: respeto. Por mí. Giré sobre mis talones, sintiendo como el pesado vestido arrastraba los restos de mi antigua vida. Cada paso que daba alejándome de ese escenario era un latigazo de lucidez. El espectáculo había concluido. La función de la novia tonta había terminado. Ahora empezaba otra cosa, una obra cuyo guión desconocía por completo, pero en la que, por primera vez en mucho tiempo, yo sería la única autora. La suite nupcial, que debía ser el escenario de nuestra primera noche, se convirtió en mi refugio. El vestido que tanto había amado era ahora una carga que me oprimía el pecho. Las lágrimas no llegaron como un llanto liberador, sino como una sequía interior que me dejaba temblando, sentada en el borde de la cama, mirando sin ver las rosas blancas que se marchitaban en el jarrón. El sonido de la puerta al abrirse me hizo estremecer. Era mi madre, su rostro una máscara de rímel corrido y consternación. «Lucía, cariño», susurró, acercándose con cautela, como si yo fuera un animal herido. Los invitados, la mayoría se ha ido. Pero los fotógrafos. Dios mío, los fotógrafos están como llenas fuera del hotel. ¿Qué vamos a hacer con la prensa? ¿Has visto tu teléfono? Su preocupación por el qué dirán era un aguijón en la carne viva de mi dolor. Negué con la cabeza, sin fuerzas para explicarle que el último lugar al que me atrevía a mirar era a la pantalla de mi móvil, que no paraba de vibrar con una insistencia siniestra. Fue entonces cuando entró mi padre. Su sola presencia llenó la habitación, imponiendo un orden silencioso. Traía un vaso de agua en una mano y en la otra, mi teléfono, ahora apagado. «Bebe», ordenó suavemente, entregándome el vaso. «Y olvídate de esto por ahora», añadió, dejando el móvil sobre la mesilla de noche. «Héctor se está ocupando de los medios. Emitiremos un comunicado breve, solo los hechos necesarios». «¿Los hechos necesarios?», estalló mi madre, volviéndose hacia él. «Ernesto, has convertido la boda de tu hija en un circo. Podrías haberla hablado en privado, haberla convencido. No hacer este espectáculo. Si se lo hubiera dicho en privado, Carmen», la interrumpió mi padre, con una paciencia que sonaba a fatiga, ella no me habría creído. O él le habría dado una versión que la confundiría aún más. Necesitaba que lo viera con sus propios ojos, frente a todos, sin posibilidad de duda. Sus palabras no me consolaron, pero encajaron con la fría lógica que ahora reinaba en mi mente. Recordé la desesperación en los ojos de Adrián cuando negó los documentos, pintándose a sí mismo como un tirituerto. Esa imagen era más poderosa que cualquier conversación privada. Un suave golpe en la puerta precedió la entrada de Sofía, mi mejor amiga. Tenía los ojos hinchados, pero una determinación férrea en la mirada. «Lo siento, Ernesto, pero es mejor que lo sepas», dijo, dirigiéndose a mi padre. Alguien grabó un fragmento del vídeo con el móvil. Ya está circulando. No se ve mucho, pero se oye lo suficiente. Los hashtags almohadilla boda fraude y almohadilla Adrián estafador están empezando a trendear. Un nuevo tipo de náusea, mezcla de vergüenza y violación, me recorrió. Mi dolor ya no me pertenecía. Era un producto de consumo público, un meme para la diversión de desconocidos. ¿Y él?, pregunté, mi voz un ronquido áspero. «Se fue», respondió Sofía. La seguridad lo acompañó a recoger sus cosas de la habitación contigua. Intentó forzar la puerta para hablar contigo, pero hizo un gesto elocuente con la cabeza. La idea de que hubiera estado al otro lado de la pared, empacando sus mentiras junto a sus trajes, mientras yo me desmoronaba aquí, añadió una capa más de surreal y SMO a la pesadilla. Las siguientes 48 horas fueron un limo gris. Cancelar la luna de miel a las Maldivas fue un trámite administrativo surrealista realizado por la secretaria de mi padre. Me refugié en el ático de seguridad, en la habitación que había preparado para mí, que ya no me contenía.
Me quité el vestido con manos temblorosas y lo dejé amontonado en un rincón, como la piel de una serpiente muerta. Me puse un pijama viejo y me envolví en su familiaridad, pero la comodidad no llegaba. Me refugié en el ático de seguridad, en la habitación que mi padre había preparado para mí. Allí, mis emociones no eran lineales. La rabia contra mi padre por su método expeditivo ardía en mí al leer los comentarios online que lo tachaban de monstruo controlador. Luego, esa misma furia se volvía contra mí en un ataque feroz por haber sido tan ciega. Una tarde, mientras forcejeaba con la tapa de una caja de pizza, demasiado exhausta incluso para comer decentemente, mi padre entró en la cocina y se sentó frente a mí. En sus manos llevaba una carpeta. No son los papeles del prenupcial, aclaró, viendo mi recelo. Es el informe completo de la investigadora. El que no quisiste leer. La miré como si fuera una víbora. ¿Para qué? ¿Para sufrir más? Para entender, dijo con calma. El vídeo fue el golpe quirúrgico. Esto es la anatomía de la enfermedad. Para que no quede ninguna duda en tu mente de que lo que hicimos, por horrible que fuera, era necesario. Con un nudo en la garganta, abrí la carpeta. No eran solo fotos con otras mujeres. Eran extractos bancarios que mostraba transferencias a cuentas que no declaró, conversaciones de chat con un socio donde se mofaba de mi ingenuidad, planes detallados sobre cómo influir en mí para que le cediera el control de una parte de mi herencia tras la boda. Era la hoja de ruta de un depredador. Cada palabra, cada número, era un clavo en el ataúd del hombre del que me enamoré. Y, para mi sorpresa, no me destrozó. Me cementó. La duda, ese último resquicio de nostalgia que preguntaba y sí, se evaporó para siempre. La mañana del tercer día, me desperté con una calma extraña. El sol entraba por la ventana de mi antigua habitación. Bajé a la cocina, donde mi padre estaba solo, leyendo el periódico con una taza de café. Me serví una taza y me senté frente a él. Llevaba el mismo pijama viejo, el cabello revuelto, sin rastro de maquillaje. Me sentía vulnerable, pero ya no quebrada. Te prometí que no me metería más en tu vida amorosa, dijo él, sin levantar la vista del periódico. Y rompí mi promesa. Su voz era plana, pero yo conocía cada matiz de su culpa. La rompiste para salvarme, respondí, mi voz aún ronca por el desuso. Eso no se perdona de inmediato. Pero tampoco sé cómo agradecerlo. Alzó la mirada entonces. No había triunfo en sus ojos, solo el peso de una decisión terrible y la leve, tenue esperanza de una reconciliación. No me agradezcas, murmuró. Solo, reconstruye. A tu manera. Esta vez, sin interferencias. Asentí, llevando la taza a mis labios. El café amargo me despejó los sentidos. Afuera, el mundo seguía girando, con sus chismes y sus juicios. Pero dentro de esa cocina, entre las ruinas humeantes de mi vida anterior, algo nuevo, áspero y completamente mío, empezaba a brotar. No era felicidad. Era algo más sólido y duradero, la posesión absoluta de mi propia verdad. Tras las semanas de recuperación, la excedencia en la empresa se presentó como mi primer instinto, un refugio de silencio y anonimato. Pero mi padre, con esa terquedad que ahora reconocía no como control, sino como una forma cruda de protección, se plantó en la puerta de mi habitación una mañana. Si te escondes, le das la razón a quienes quieren pintarte como la víctima frágil, dijo, su voz eco en el vacío que yo misma había creado. El mundo cuenta historias, Lucía. Si no cuentas la tuya, otros llenarán el vacío con su versión. Sus palabras se clavaron en mí. No era cuestión de orgullo, sino de supervivencia. Así que, en lugar de desaparecer, accedí a la terapia con el psicólogo corporativo, un hombre de mirada serena llamado Daniel. Las sesiones no fueron un consuelo, sino una excavación quirúrgica. Bajo su guía persistente, los escombros de mi relación con Adrián revelaron cimientos agrietados de mucho antes, mi necesidad casi desesperada de demostrar que podía elegir sola, mi rebeldía contra la sombra de mi padre que, irónicamente, me había llevado a confiar ciegamente en el primer hombre que se presentó como su antítesis. Había ignorado las señales de alarma, las advertencias de Laura, porque romper la idealización habría significado admitir que mi padre tenía razón. El precio de mi independencia ficticia había sido casi catastrófico. Mientras yo diseccionaba mi alma,
los tentáculos de Adrián intentaban alcanzarme. Sus mensajes llegaban como susurros venenosos a altas horas de la noche. Tu padre nos manipuló a los dos, decía uno. El vídeo está editado, Lucía, te lo juro. Déjame explicarte, suplicaba otro. Incluso llegó una carta en un sobre de lino, una obra maestra de la manipulación donde se pintaba como el mártir de la ambición desmedida de Ernesto. Pero la Lucía de antes, la que anhelaba creer en los finales felices, había muerto en aquel jardín. Cada palabra suya era ahora un dato más en el expediente. No respondí. Reenvié cada intento de contacto al abogado de la familia, Samuel, cuyo número de teléfono se había convertido en el basurero oficial de mi pasado. La vuelta a la empresa fue un regreso a un territorio transformado. Los pasillos, antes familiares, ahora me parecían un campo minado de miradas furtivas y conversaciones que se interrumpían a mi paso. Pero entre la curiosidad morbosa, detecté algo nuevo, un respeto silencioso. Ya no era solo la heredera, la niña que jugaba a ser adulta en la oficina de papá. Era la mujer que había desenmascarado a un estafador en su propia boda y había protegido, involuntariamente pero con consecuencias reales, el patrimonio familiar. Algunos empleados me saludaban con una leve inclinación de cabeza, otros con una sonrisa tímida pero genuina. Era un reconocimiento incómodo, ganado en el fuego de la humillación pública, pero era mío. Fue en este nuevo contexto que mi padre me citó en su despacho. La mesa de caoba, que siempre me había parecido un acantilado intimidante, ahora solo era un mueble. Él no estaba sentado tras ella, sino de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. No quiero darte un puesto por lástima, comenzó, sin preámbulos. Y no sería justo para los demás que lo hiciera. Pero hay una vacante en la Dirección de Desarrollo de Negocios. Es un área clave, con presupuesto propio y un equipo a cargo. Exigente. Estresante. Se volvió hacia mí, sus ojos escudriñando los míos. Quiero que la tomes. No era una oferta. Era un desafío. La Lucía de antes hubiera dudado, hubiera sentido el peso de la expectativa y la sombra de su influencia. Pero la mujer que había leído el informe de la investigadora, que había visto la hoja de ruta de su propia ruina, sintió que una parte de ella se erguía. ¿Y el equipo? ¿Aceptarán tomar órdenes de la hija del jefe que casi arruina todo por un hombre? Pregunté, con una franqueza que me sorprendió a mí misma. Eso, respondió él, esbozando una sonrisa leve, es exactamente lo que tendrás que demostrar que no es cierto. Acepté. No como un premio de consolación, ni como un guiño paternal. Lo acepté como el campo de batalla que necesitaba para reclamar mi agencia, no solo en el amor, sino en el mundo tangible del poder y el dinero que siempre había sido mi herencia y mi carga. La escena final no fue una celebración, sino una ceremonia privada de reconquista. Estaba en el despacho de mi padre, pero por primera vez yo estaba al mando del lado de la mesa. Frente a mí, una pila de documentos para la adquisición de una pequeña empresa de logística. Samuel, el abogado, estaba a mi lado, expectante. Mi padre observaba desde una butaca, fingiendo leer un informe. Firmé el primer documento, pero luego detuve la mano. Samuel, esta cláusula de confidencialidad post-adquisición. El plazo es de 5 años, pero no especifica las consecuencias por violación por parte de los altos directivos existentes. Sugiero añadir un anexo con las penalizaciones concretas. El silencio en la habitación fue absoluto. Samuel parpadeó, desconcertado. Miró a mi padre, que seguía sin levantar la vista de sus papeles, pero una esquina de su boca se curvó ligeramente. Tiene razón, Lucía, admitió Samuel, ajustándose las gafas. Es un punto ciego. Lo redactaremos. Pasé las siguientes 2 horas leyendo cada línea, cuestionando cada supuesto, sugiriendo modificaciones. No era desconfianza paranoica, era la precaución que me había sido arrancada a fuego. Con cada pregunta, cada corrección, sentía que una parte de mí se solidificaba. Ya no estaba interpretando el papel de la ejecutiva. Lo estaba haciendo. Al final, cuando los documentos estuvieron listos, firmé mi nombre con un trazo firme y decidido. Alcé la vista y me encontré con la mirada de mi padre. No había triunfo en sus ojos, ni esa sonrisa irónica que tanto detesté. Había algo mucho más valioso,
un orgullo silencioso y un respeto que no se concedía por sangre, sino que se ganaba con astucia y con la cicatriz de una lección brutalmente aprendida. La función había terminado. Mi vida, mi verdadera vida, comenzaba ahora. Mientras yo reconstruía mi vida entre informes y cláusulas legales, la caída de Adrián continuaba. No fue un espectáculo único, sino una erosión lenta y pública. Su mundo se desmoronaba con la misma precisión metódica con la que él había construido su fachada, y las primeras noticias me llegaban a través de Samuel, cuyo tono profesional nunca lograba ocultar un dejo de satisfacción sombría. El vídeo de la boda, filtrado estratégicamente en círculos muy específicos, había actuado como un imán para las víctimas silenciosas. Mujeres que habían sido su novia antes que yo, socios a los que había dejado en la ruina con proyectos fantasmas, todos vieron en esa humillación pública la validación que necesitaban. Sus quejas aisladas, que antes parecían anécdotas de malas experiencias, se unieron para formar un patrón criminal documentado. Un fiscal, un hombre de mirada severa y reputación intachable, decidió unificar las investigaciones. Adrián ya no era un don Juan oportunista, a los ojos de la ley, era un estafador recurrente. Él, por supuesto, no se quedaría de brazos cruzados. Su contraataque fue tan predecible como patético. Apareció en un programa de televisión matutino, de esos que se alimentan del drama barato. Lo vi por casualidad, en la pantalla plana del gimnasio del edificio. Llevaba una camisa demasiado blanca, una imagen calculada para transmitir inocencia mancillada. Habló de amor verdadero, de un suegro controlador que no podía aceptar que su princesa se hubiera enamorado de un hombre hecho a sí mismo. Mencionó el entorno de riqueza y manipulación de mi familia, pintándose como la víctima de una maquinación para separarnos. Pero el mundo ya no le creía. Mientras él hablaba, en una barra inferior de la pantalla, un ticker desfilaba con los titulares de las nuevas denuncias en su contra. Era un diálogo perfecto entre su ficción y su realidad. Cada lágrima de cocodrilo que intentaba exprimir era inmediatamente contradicha por un nuevo dato, una nueva acusación que surgía, como si el universo se encargara de desmontar su obra en tiempo real. Sentí una punzada de algo que no era satisfacción, sino un alivio profundo. Ya no era mi palabra contra la suya. Era el peso frío de la evidencia acumulada contra el aire viciado de sus mentiras. Sus intentos de dañarnos directamente fueron igual de infructuosos. Filtró a un periodista sensacionalista una versión editada de nuestras conversaciones privadas, donde yo supuestamente me quejaba de la sobreprotección de mi padre. Lo que no sabía era que, tras la boda, todos mis comunicados pasaban primero por Samuel. El abogado desacreditó la filtración en cuestión de horas, demostrando su manipulación y presentando como contrapartida los extractos bancarios que evidenciaban sus transferencias secretas. Cada puerta que Adrián intentaba abrir para escapar, se cerraba con un portazo más fuerte, ahogándolo en el eco de sus propias artimañas. El proceso legal avanzaba con la lentitud implacable de la justicia. Los documentos del prenupcial, que yo una vez firmé con fastidio, se convirtieron en la pieza central del caso. No solo lo dejaban sin un céntimo de los Vidal, sino que demostraban, con letra clara y fría, su intención premeditada de obtener beneficios a través del matrimonio. Samuel trabajaba con el fiscal, proporcionándole las pruebas que nuestra investigadora privada había reunido. Los cargos se multiplicaban: fraude, estafa, falsedad documental. Su foto, esa misma que yo guardaba en mi teléfono con una sonrisa tonta, ahora estaba fijada con chinchetas en un tablón de evidencias en una fría oficina gubernamental. La caída social fue quizás la más brutal. Los amigos de conveniencia, aquellos que admiraban su encanto superficial, fueron los primeros en desaparecer. Lo vi en las redes sociales, un ecosistema que él dominaba. Las fotos en yates, las cenas en restaurantes exclusivos, se esfumaron. Su perfil, antes una vitrina de su vida inventada, se convirtió en un mausoleo de comentarios desactivados. La otra mujer del vídeo, la que aparecía en sus brazos en Bora Bora, concedió una entrevista breve y devastadora. Dijo que él le había prometido lo mismo que a mí, que le había hablado de un futuro juntos, y que al ver la grabación entendió que solo era un personaje más en su obra. «Eres un decorado, no un personaje», le escribió, según reveló, antes de bloquearlo de todas partes. Supimos, a través de fuentes que preferían no ser nombradas,
que intentó refugiarse en una ex novia de la universidad, una mujer con una vida estable y sencilla que quizás representaba un último cable a tierra. La encontró en su casa, un sábado por la tarde. Ella no lo dejó pasar del umbral. Desde la puerta, con la cadena puesta, lo miró con una lástima que debió de ser más cortante que cualquier insulto. «Ya vimos quién eres realmente, Adrián», le dijo, su voz tranquila atravesando la rendija. «No necesitas otro escenario, necesitas un espejo». Y cerró la puerta. Esa frase resonó en mí días después, cuando Samuel me la contó en un informe de actualización. Era el epitafio perfecto para su personaje. Él, que siempre necesitó un público, un testigo de su grandeza ficticia, se quedaba completamente solo, enfrentado únicamente al reflejo del estafador que siempre había sido. No sentí alegría al saberlo. La venganza es un banquete que se enfría rápido y deja un regusto amargo. En su lugar, sentí el cierre silencioso de un capítulo nefasto. Su castigo no era la humillación de aquel jardín, eso había sido solo el prólogo. Su verdadero castigo era la disolución de todo lo que había construido sobre el engaño, su reputación, sus alianzas, su libertad. Era la consecuencia proporcional, fría e impersonal, de una vida dedicada a la manipulación. Y mientras él se debatía en ese pantano, yo, en mi nuevo despacho, firmaba la adquisición final de la empresa de logística, construyendo algo tangible sobre las cenizas de su ficción. El despacho de mi padre, ahora también el mío en ocasiones, ya no olía a tabaco y cuero, sino a café fuerte y a la colonia limpia de Samuel. Pero aquella tarde, el aroma era distinto, cargado de la ansiedad silenciosa de otra mujer. Se llamaba Valeria, y sus manos, finas y llenas de nervios, no dejaban de retorcer un pañuelo de papel en su regazo. Su historia era un eco siniestro de la mía, solo que sin un padre que interviniera a tiempo. Su exmarido, un hombre con una sonrisa que, según ella, podía convencerte de que el invierno era cálido, había embargado el local de su pequeño negocio de repostería. Ella había firmado, enamorada y confiada, avales y documentos que no entendió, creyendo que era una prueba de amor, de unión total. La escuché, y cada palabra suya era un clavo que remachaba mi propia estupidez pasada. No era la primera. Desde que el programa Detrás del telón había empezado a funcionar bajo el ala de la Fundación Vidal, una corriente silenciosa de mujeres con los ojos vidriosos y la voz quebrada por la vergüenza había empezado a cruzar mi puerta. Una ingeniera a la que su pareja le vació la cuenta de ahorros para un proyecto inmobiliario que nunca existió. Una joven cuyo novio usó sus datos para abrir líneas de crédito y dejarla con una deuda monstruosa. Cada caso era un recordatorio de que Adrián no era una anomalía, sino un síntoma de una enfermedad mucho más extendida. Fue mi terapeuta, la doctora Isla, quien plantó la semilla. Tu historia tiene un valor que trasciende tu sanación personal, Lucía. El conocimiento que obtuviste, forzado y doloroso, puede ser un escudo para otras. La idea me aterró. Me negué rotundamente. ¿Convertirme en la novia estafada, a perpetuidad? ¿Ser ese titular jugoso para siempre? Pero una noche, revisando el expediente de Valeria, vi la factura del local que ya no era suyo y una foto, pegada con un imán a un informe, de ella sonriendo frente a su vitrina llena de pasteles. Ese contraste, la felicidad robada y la ruina fría, quebró algo en mí. Comprendí que mi privilegio no era solo el dinero o el apellido, sino la red de seguridad que me impidió caer del todo. Ellas no tenían esa red. Y yo sí tenía la historia. Ernesto, mi padre, escuchó mi propuesta con una serenidad que antes me habría parecido condescendencia, pero que ahora reconocía como respeto. Ya no éramos la hija temerosa y el patriarca inescrutable. Él estaba detrás de su escritorio, yo frente a él, pero la mesa ya no era un acantilado, sino una frontera entre socios. No será un gasto, será una inversión, dije, desplegando el plan que había bosquejado con las abogadas y la psicóloga del programa. Una inversión en capital social, en reputación. Y es lo correcto. Hubo discusión, por supuesto. Él cuestionó la escala, la exposición mediática. Podemos hacer lo mismo de forma más discreta, sin poner tu rostro en el centro. Pero yo ya no temía el centro. Lo había ocupado en el peor de los escenarios posibles y había sobrevivido. Si no pongo mi rostro, será solo otra iniciativa de caridad corporativa.
Esto necesita un nombre y una historia para que otras se atrevan a caminar, argumenté, y vi cómo su mirada cedía, cómo aceptaba que su hija no solo manejaba cláusulas legales, sino también la narrativa del poder. El programa creció. De una sala prestada a un espacio propio con luz natural y muebles cálidos, diseñado para no parecer una oficina de abogados. Organizamos talleres. Finanzas para enamoradas, lo llamé en un arranque de ironía. La primera vez que me tocó hablar frente a un grupo de 15 mujeres, sentí el sudor frío en la nuca. Temía la lástima en sus miradas. Pero no la había. Había atención, identificación, un hambre de saber que era mucho más fuerte que cualquier morbo. Cuando relaté, sin dramatismos pero con la crudeza de los hechos, como firmé un prenupcial sin leerlo detenidamente, como justifiqué sus ausencias, como normalicé las pequeñas mentiras que allanaron el camino para la grande, vi cabezas que asentían en un reconocimiento doloroso. No estaba sola. Mi caída no era única. La charla en el centro comunitario del barrio de la Latina fue la culminación de ese proceso. El aire olía a tierra húmeda y a galletas baratas de la máquina. No era el jardín de un hotel de 5 estrellas, no había copas de cristal ni manteles de lino. Solo sillas plegables y rostros cansados que me miraban con una esperanza cautelosa. Hablé de las señales, de la prisa financiera, de la sobreactuación del amor. Y cuando llegó el final, las palabras surgieron sin un guión, limpias y certeras. El día de mi boda, mi padre me prometió un gran espectáculo, y yo creí que estaba exagerando, dije, y el silencio en la sala se volvió absoluto. Hoy sé que no se trataba de humillar, sino de obligarme a ver la verdad que me negaba a aceptar. Él encendió esa pantalla porque yo me había empeñado en cerrar los ojos. Ojalá ninguna de ustedes necesite una lección tan brutal para creer en lo que su instinto, su dignidad, sus ojos, ya les están diciendo. No hubo un aplauso estruendoso, sino un murmullo profundo, un suspiro colectivo de alivio. Varias mujeres se acercaron después, no para pedir un autógrafo, sino para apretarme la mano, para contarme, en 2 frases urgentes, su propio Adrián. En sus ojos ya no veía el reflejo de mi humillación, sino el destello de una batalla que estaban empezando a ganar. Al salir, la noche madrileña me recibió con su frío habitual. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ernesto. Tu madre y yo te esperamos para cenar. Estoy orgulloso. No era el orgullo del padre que ve a su hija triunfar en un negocio, sino el del hombre que ve a la persona que ha criado usar su cicatriz más profunda para sanar a otras. Respiré hondo. La mujer que había sido abandonada en el altar estaba muerta y enterrada. En su lugar, había nacido esta otra, la que construía diques con los escombros de su propio naufragio. Y por primera vez, el futuro no se veía como una incógnita aterradora, sino como un territorio por fin propio, firme bajo mis pies. La llave giró en la cerradura con un clic satisfactorio, el sonido de mi propia puerta, de mi propio silencio. Mi apartamento olía a limón y a libros, un aroma que yo había elegido, que hablaba de mí y de nadie más. Dejé el bolso en la consola y me quité los zapatos, sintiendo el frío de la tarima bajo mis pies. El cansancio del día era tangible, un peso en los hombros después de una junta directiva y una sesión de estrategia para la fundación, pero era un cansancio bueno, el de quien ha movido las piezas de su propio tablero. Había comprado este lugar con mis ahorros y mi parte de las acciones, un acto de fe en la mujer en la que me estaba convirtiendo. No era una fortaleza, ni un refugio, era simplemente un hogar. En la mesa del comedor, junto a un jarrón con flores frescas que yo misma había comprado en el mercado, había una carpeta abierta. Dentro, las páginas de un contrato de alquiler esperaban. Marcos, el abogado que se había unido al equipo de Samuel 2 años atrás, lo había dejado allí esa mañana. «Es una locura, lo sé», me había dicho con una sonrisa que no era de Adrián, que no pretendía conquistar, sino compartir. Pero mi casero vendió el piso y es la única opción decente que he encontrado. Pensé que, como abogada, podrías echarle un vistazo, ver si hay alguna cláusula abusiva. Sabía que era más que eso. Era una invitación velada, un primer paso hacia la posibilidad de un espacio compartido. Cuando llegó esa noche, con una botella de vino y una expresión entre esperanzada y nerviosa, le señalé la carpeta. «Si quieres, lo leemos juntos. Línea por línea».
Su reacción no fue de irritación ni de impaciencia. Sus ojos se iluminaron con algo que se parecía al alivio. «Me parece perfecto», dijo. «Así no habrá sorpresas». Y allí estuvimos, con nuestras copas de vino, desgranando el lenguaje jurídico, riéndonos de la redacción enrevesada de una cláusula sobre mascotas que ninguno de los dos necesitaba. No era una prueba de desconfianza, sino un ritual de construcción, un acuerdo tácito de que en nuestro mundo la transparencia era la forma más alta de intimidad. Al día siguiente, cené con mi padre en la casa de la infancia. El estudio olía diferente, menos a la sombra del patriarca y más a la luz de un consejero que estaba aprendiendo a soltar. Hablamos de la nueva adquisición en Portugal, de los números, pero luego la conversación derivó hacia mis viajes, hacia el pequeño huerto que él intentaba mantener en la terraza. La charla era fácil, fluida, como un río que ha encontrado su cauce después de una larga sequía. Fue entonces cuando, mirando su vaso de whisky, su voz se cargó de una rara vulnerabilidad. «Temí haberte perdido para siempre, Lucía», confesó, sin mirarme a los ojos. «Después de la boda, durante semanas, temí que el rencor fuera más fuerte que todo lo demás. Que no pudieras perdonarme por la crudeza del espectáculo». Sus palabras flotaron en la habitación, cargadas del peso de esos años de distancia silenciosa. Yo ya no era la novia abandonada, ni el titiritero todopoderoso. Éramos dos adultos navegando en las aguas revueltas de su historia compartida. «Hay heridas que tardan, papá», le dije, y mi voz sonó serena, como si hablara de una tormenta pasada. «Pero si no hubiera sido por ese día, por esa pantalla gigante, probablemente estaría luchando ahora por un divorcio que me habría dejado en la ruina, no solo económica, sino de espíritu. Me diste la verdad, aunque viniera envuelta en el papel más áspero que podías encontrar». Él asintió, y en su mirada vi como un miedo antiguo, uno que ni siquiera yo había sabido que cargaba, se disolvía por fin. Unos días después, mi bandeja de entrada recibió un correo electrónico con un asunto que era un golpe seco del pasado, a 10 años del escándalo de la boda Vidal, una entrevista para cerrar el ciclo. Lo leí con una calma que me sorprendió. No hubo latigazo en el estómago, ni siquiera un escalofrío. Solo una fatiga leve, como ante un objeto que se guarda en el ático y que, al desempolvarlo, ya no provoca nada. Lo archivé sin responder. Mi historia ya no era aquel titular. Mi historia era la fundación, el apartamento, la lectura de contratos con un hombre que no se sentía amenazado por mi prudencia. Morbo era lo que querían, y yo ya solo cultivaba significado. Esa noche, después de que Marcos se fuera, me serví otra copa de vino y salí a la terraza. El aire de Madrid era fresco, acariciando mi rostro. Mientras miraba las luces de la ciudad parpadear como un mapa de vidas ajenas, pensé en Adrián sin urgencia. Y me di cuenta de que no sentía nada, solo una distancia infinita que se extendía más allá de la oscuridad. Me pregunté, sin urgencia, dónde estaría. No con el ansia de quien busca una respuesta, sino con la curiosidad distante con la que se observa una fotografía antigua. Y me di cuenta de que no sentía nada. Ni el miedo agudo que durante años me persiguió en sueños, ni la rabia sorda que envenenaba mis mañanas. Solo una distancia infinita, como si observara los restos de un naufragio desde la orilla segura de una costa a la que ya nunca volvería. Era un fantasma, sí, pero de una vida que ya no era la mía, una vida de la que solo conservaba la cicatriz, no el dolor. Bebí un sorbo de vino, miré la ciudad que era mi presente, y sonreí para mí sola. El futuro, por fin, era un territorio propio, y cada noche así, en silencio, era una reafirmación de que lo estaba habitando bien. El eco de mi propia sonrisa en el cristal de la terraza me devolvió una imagen serena, la de una mujer que había aprendido a habitar su silencio sin miedo. El nombre me detuvo el pulso por una fracción de segundo, Sofía Vidal. No era una pariente lejana ni una conocida casual. Era la hermana menor de Adrián. La acepté sin pensarlo, un acto de puro reflejo. Minutos después, un mensaje directo apareció en la bandeja. «Lucía, sé que esto es inesperado. ¿Podríamos tomar un café? No es por lo que crees. Hay algo que debes saber». Mi primera reacción fue un rechazo visceral, un antiguo mecanismo de defensa que se activaba ante cualquier cosa que oliera a aquel pasado. Pero luego observé su foto de perfil.
No era la adolescente risueña que yo recordaba de alguna cena familiar incómoda. Sus ojos tenían la misma profundidad cansada que yo había visto en el espejo durante años. Quedamos en una cafetería discreta, neutral, lejos de los barrios que ambos frecuentábamos. Al verla entrar, buscándome con una ansiedad contenida, me di cuenta de que el tiempo no había pasado en vano para nadie. Se sentó frente a mí, sus manos jugueteando con la servilleta de papel. «Gracias por venir», dijo, y su voz era un hilo tenso. «He seguido tu trabajo con la fundación. Es admirable. Gracias, Sofía. Dime por qué estoy aquí». Ella respiró hondo, como tomando impulso para saltar al vacío. «Mi hermano, Adrián, está muy enfermo. No físicamente. Es algo psicológico. Una obsesión». Hizo una pausa, midiendo mi reacción. Ha construido una narrativa completamente alternativa de lo que sucedió. En su cabeza, no fue un estafador, sino un visionario incomprendido. Y tú, eres la que se rindió demasiado pronto, la que no supo ver su gran proyecto. La escuché, y en lugar de la indignación que esperaba, sentí una lástima profunda y distante. No por él, sino por la cárcel mental en la que se había encerrado. «¿Y por qué me lo cuentas a mí?», pregunté, con genuina curiosidad. «Porque eres la única pieza que no encaja en su rompecabezas de mentiras. Su vida es un castillo de naipes construido sobre deudas y nuevas personas a las que engaña, pero en el centro de todo, como un agujero negro, estás tú. Tu rechazo público, tu fundación, tu éxito, son la prueba de que su realidad es falsa. Y temo lo que pueda hacer cuando ese castillo se derrumbe de verdad». Sus palabras no me aterrorizaron, sino que iluminaron mi entendimiento. Adrián no era solo un estafador, era un director que seguía montando escenas para un público que ya se había ido. «Sofía», dije, con una calma que pareció tranquilizarla, «lo siento por tu dolor. De verdad. Pero yo no soy la guardiana de la cordura de tu hermano. Hace años que pagué mi entrada para ese circo y me fui. Lo que él haga o deje de hacer con su ficción ya no es asunto mío». Ella asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Lo sé. Solo necesitaba que alguien lo supiera. Alguien que entendiera». La dejé en la cafetería, con su café medio lleno y su preocupación hermana. Al caminar de regreso a mi apartamento, sentí que la última atadura invisible con Adrián se deshacía, no con un estallido, sino con un susurro de polvo. No era mi problema. No era mi carga. La liberación fue total. Esa noche, mientras Marcos y yo cocinábamos juntos, una canción antigua sonó en la playlist que compartíamos. Era una balada cursi que había sonado en todas las radios durante mi compromiso. Marcos, concentrado en picar cebolla, tarareaba sin darse cuenta. Yo me detuve, observando la escena doméstica, el vapor subiendo de la olla, su espalda relajada, la intimidad sencilla de un martes cualquiera. Y me reí. No fue una risa amarga, sino de genuino asombro. Aquella canción, que en otro tiempo habría sido un cuchillo en una herida sin cerrar, ahora era solo ruido de fondo. Un decorado viejo y polvoriento de una obra que ya no se representaba. «¿Qué tiene?», preguntó Marcos, volviéndose con una sonrisa. «Nada», respondí, acercándome para robar un trozo de zanahoria. «Solo que el espectáculo, al fin, ha terminado». Él no entendió la referencia, pero captó la paz en mis ojos y me rodeó con el brazo. No hacía falta más explicación. El guión, por fin, era completamente mío, y en él no había lugar para dramas ajenos, solo para la textura verdadera de una vida construida con paciencia y elecciones propias. El telón había caído hace años, y yo, por fin, había aprendido a disfrutar del silencio que dejó atrás.